Bienvenidos a Declarando su Gloria. Salmo 51, el versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este es el Salmo 51 y es el llamado el Salmo de todos los salmos. Nos enseña cómo podemos restaurar nuestra relación con Dios cuando defraudamos a una persona, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando chismoseamos o cuando cometemos cualquier otra clase de pecados. Cuando David compuso este salmo, él había pecado con adulterio con Betsabé y había asesinado a su esposo Urías, y la ley le condenaba a David. Eso lo encontramos en Números 35, Deuteronomio 22. Sin embargo, a través de este salmo vemos que él encontró el perdón y la purificación. Y además nos sirve este salmo como una instrucción a todos nosotros de cómo podemos ser restaurados en nuestra relación con Dios cuando pecamos. En esta petición que hace David, primero confiesa sus pecados, habla de mis transgresiones, mi maldad y mi pecado. Pecado es una ofensa que lo descalifica contra otra persona, simplemente es una ofensa. Maldad incluye más, es el crimen como la culpa, y transgresión es un término más fuerte, es la violación intencional de una norma con el conocimiento de esa norma, con el conocimiento del estándar. Todas estas palabras asumen que la ley de Dios ha sido violada. Así que es cierto cuando David dice: contra ti solo he pecado. Por lo tanto, cuando lo leemos y nos damos cuenta que Dios le perdona, Él perdona. Somos perdonados nosotros también, inclusive cuando otras personas no nos perdonan. Lo que sí tenemos es que confesarlos, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia, dice Proverbios. Segundo, una vez que se está en ese lado oscuro y profundo de pecado, el salmista inspirado mira hacia arriba y ve como si fuera posible 3 estrellas de la gracia de Dios para aquellos que están en la luz, aquellos que han sido redimidos. Él ve misericordia, compasión y piedad. Esas palabras que encontramos también allí, misericordia significa otorgar un favor que no se puede reclamar. La palabra compasión significa ayuda por los que son indefensos. ¿Recuerdan a José? Él no se podía enterrar cuando murió en la tierra en la tierra prometida por él mismo. Él dependía de la compasión de sus hermanos para enterrar sus huesos allí. Y piedad nos muestra o denota esos tiernos afectos de un superior por un inferior que está indefenso, como la madre lo haría por su hijo. Finalmente, observe esa petición doble que él hace: borrar y lavar. Borrar es limpiar. Esta imagen se basa en la forma en que los reyes mantuvieron un registro de los acontecimientos de su reino. Eran borrados, había borrado por completo el crimen del creyente penitente de su libro de contabilidad. Pero David quiere más, él quiere el perdón legal, así que pide limpieza de la conciencia. Se siente como ropa sucia y apesta, es su sentimiento. Para donde vaya, que quiera que va, apesta. Y así le pide a Dios: lávame, y se refiere a pisar, a amasar, a golpear, hasta que esa ropa sucia quede limpia. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo puede Dios borrar el crimen y lavar nuestras conciencias y al mismo tiempo ser justos? David lo resuelve: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré
más blanco que la nieve. Ahí está aludiendo a dos rituales litúrgicos de limpieza de la casa del leproso, de Levíticos 14 y versículo 49 y 52. De esa casa o de esa persona también que había sido profanada por un cadáver. En el Targum, una antigua traducción de la interpretación aramea, nos dice que ese texto es como si se espolvoreara sobre mí, como el sacerdote lo haría con hisopo y sangre en el momento del sacrificio. Estos sacrificios expiatorios presagian el sacrificio de Cristo por nosotros. Él muere en nuestro lugar para borrar y para limpiar nuestros pecados. Mis hermanos, vengan con valentía. Usted que es pecador, que siente esa necesidad de venir a Él, venga al trono de la gracia de Dios, confiese su pecado y confíe en que la sangre de Jesucristo le va a limpiar de toda maldad. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, encontramos estas palabras. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de los malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Así es, esta es una serie de condiciones que las personas en Israel debían cumplir para conseguir lo que allí se les promete. Mis hermanos, a veces nosotros nos encontramos como estas personas. Ellos estaban en un momento muy difícil en la historia de su pueblo. Estaban bajo el dominio persa en estos momentos, estaban sin esperanza y ellos estaban en este momento pasando por un mal momento, y a veces nosotros nos encontramos en esos malos momentos, donde ha perdido todo su dinero, y a veces una persona que ha perdido su trabajo y todo su dinero, lo ha perdido todo y pierde mucho. Una persona que pierde sus amigos ha perdido mucho también, pierde mucho más. Pero cuando se pierde la esperanza, cuando están en una condición como esta, en la que se encontraban los judíos en ese momento, pierde todo. Y ellos en este momento estaban recibiendo estas palabras del escritor de Crónicas para recuperar esa esperanza. El escritor de Crónicas les está recordando, desde el versículo 11 les está recordando la oración de Salomón después de la dedicación del templo. En el versículo 11 dice: así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Es decir, que ya todo lo que se había propuesto Salomón se había logrado, se estaba dando, ellos estaban prosperando, dice, y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Inclusive Dios estaba en medio de ello. Pero si no se cumplían las condiciones que Dios le estaba pidiendo al pueblo, dice: sí, cierro los cielos para que no haya lluvia, es decir, que no iba a llover sobre la tierra, y sí mando la langosta a devorar la tierra, y sí envío la pestilencia sobre mi pueblo. Es decir, que si no cumplían, iban a recibir todo esto, y era probablemente lo que estaban en este momento recibiendo. Pero Él les dice: pero si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así es, esto era lo que ellos deberían hacer: humillarse, invocar su nombre, orar y volverse de los malos caminos. ¿Para qué? Para que Dios les escuche y les perdone, y además que sane la tierra. Es lo mismo para nosotros hoy, mis hermanos, en momentos de dificultad, en momentos que se encuentra en circunstancias difíciles. Esto es lo que debemos hacer: humillarnos, orar, buscar al Señor y apartarnos del mal camino, porque la esperanza viene de ahí. La esperanza viene de volver a tener restablecer una nueva o una renovada relación con nuestro Dios. Mis hermanos, yo les animo a que en esos momentos difíciles
sea esto lo que hace, se humille, invoque, ore y se aparte del mal camino. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, nos dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Una visión distorsionada del pecado resulta en dos grandes problemas espirituales. Una es el legalismo y la otra es el libertinaje. Si se tiene una visión distorsionada del pecado, se enseña que el hombre en sus propias fuerzas puede cumplir con las demandas de la ley y eso es legalismo y eso es error, es un error. Por otro lado, si se tiene una visión distorsionada del pecado, puede llevar a una persona a vivir una vida lujuriosa y sin ningún tipo de restricción, una vida promiscua o una vida de infidelidad matrimonial, además de otras inmoralidades que creyentes profesantes hacen. El apóstol Juan nos deja estas palabras muy claras. Cualquier negación del pecado en el creyente es un engaño. Es un signo de que está apartado de la verdad. No hay duda, mis hermanos, de que todavía estamos bajo los efectos del pecado. Y algunos argumentan que la presencia del pecado implica que se tiene una vida derrotada, que ha sido derrotado. Pero eso no es cierto. Este texto, en su contexto, enseña que todavía hay pecado en la vida de un cristiano, pero que existe la gracia. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan 1:7. Y además, más adelante, en 2 de Juan, 1 de Juan, capítulo 2, dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es cierto, mis hermanos, todavía luchamos con el pecado. La batalla, sin embargo, la última batalla ya fue ganada y la ganó Jesucristo. Ahora, por esto, podemos estar frente al Padre, descansando solamente en los méritos de su Hijo Jesucristo. Así es, estas son las verdades en las que confiamos, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, dice también 1 de Juan 1:9. Confiar y confesar es la manera de evitar el legalismo y el libertinaje. Esa es la forma con la cual podemos vencer el pecado, que todavía mora en nosotros. Mis hermanos, hoy quiero que usted inicie su día confesando y confiando en nuestro gran Salvador. ¿Quieren inclinar sus rostros y oramos? Oh Señor, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa gracia que es inmerecida que recibimos al momento de la salvación. Gracias porque todavía tú, Señor, nos ves santos a pesar de que pecamos. Gracias porque la sangre preciosa de Jesucristo nos cubre. Y gracias porque estamos en ese proceso de santificación y tú estás obrando en nuestras vidas todos los días para ser más parecidos a tu Hijo. Gracias, Padre Santo. Hoy quiero que todos los que estamos escuchando estas palabras confiemos y confesemos nuestros pecados. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Vivimos en una sociedad saturada de imágenes sugestivas, saturada de conversaciones de doble sentido. Hasta las empresas o las instituciones que tienen como negocio hacer chistes, hoy día están cargados de contenido sexual. De hecho, si no lo tienen, no venden. Casi que es imposible hoy día ver un programa de televisión sin que tenga algo de contenido sexual. Vivimos en una sociedad
donde es muy fácil exponer el cuerpo a toda cantidad de placeres pecaminosos. De hecho, es más fácil hoy día que hace 100 años. ¿Por qué? Porque están más disponibles. Es más fácil entregar el cuerpo a eso. Las personas hoy día creen que tienen ese derecho innato de hacer con sus cuerpos como les plazca. La sociedad hoy día, de hecho, anima a las personas a buscar los deseos más extravagantes o las experiencias más fantasiosas o más exorbitantes. Todo esto que le pueda ofrecer la vida están libres para ellos o son para ellos que ellos puedan acceder. La gente está buscando agradar cualquier deseo que su mismo cuerpo les exige y por eso se entregan a la inmoralidad sexual, y es allí donde esa inmoralidad sexual está en la cima de todos los deseos de las personas. Y no es necesario que yo se los compruebe, simplemente basta ver cuáles son las estadísticas de crecimiento de la pornografía en los últimos años, o la cantidad de desviaciones nuevas que existen sexualmente, o la cantidad de personas que han cambiado su sexo, o las comunidades que ahora se han formado, LGBT y todas las otras que están siendo en este momento, o están en crecimiento, que se han establecido y están en crecimiento. Es decir, estamos viviendo en medio de una revolución sexual sin precedentes, nunca antes vista. Recuerdo que cuando era más joven, en ese momento la cultura y las familias demandaban a sus hijos que tuvieran la mayor cantidad de experiencias sexuales. Ellos creían que con eso estaban evitando que ese hijo se desarrollara o se convirtiera en un homosexual o desarrollara tendencias que no eran de hombre. Y yo creo que eso causó exactamente lo contrario. De hecho, lo que hizo fue que muchos se liberaran de forma sexual y cambiaron, y todos esos deseos que tenían los liberaron, y esos deseos empezaron a pedir otras cosas y se desviaron hacia deseos pecaminosos, como los nombra Primera de Corintios. Es decir, vivimos en medio de una sociedad corrupta, y no solamente la sociedad, es la familia está corrupta. Y esta fornicación de la que habla aquí Primera de Corintios 13 es corrupción. Y aquel que piense que eso lo hace más hombre está en el mayor de los errores. Nada hace menos hombre que un hombre que está dedicado a la pornea. Eso lo hace menos hombre. Hay personas que creen que los hace, inclusive que están en las iglesias y creen que es entre más relaciones con el sexo opuesto puedan tener, los van a ver como mejores hombres, y nada puede estar más lejos de la realidad, de la verdad. Los hombres que actúan de esa forma son menos hombres. Aquellos que son más hombres son aquellos que restringen sus deseos que están fuera de las Escrituras. Aquellos que son más hombres son aquellos que controlan, que dejan que el Espíritu Santo controle esos deseos pecaminosos. Y si alguien piensa que es más hombre, en la medida que más relaciones tiene con mujeres, eso es una corrupción del entendimiento, y eso no es mortificar el pecado, y eso quiere decir que el intruso se ha metido en su vida. No estoy hablando de Satanás, estoy hablando del pecado, está ahí presente, evidente en su vida. Este pecado que no solamente ha entrado en la sociedad, ha entrado en la familia, ha entrado a la iglesia. Primera de Corintios dice, y les está hablando Pablo a una iglesia, les dice, huid de la fornicación. Esa palabra fornicación es fuerte porque habla de toda perversión sexual. Huir de todas las perversiones sexuales. Eso es lo que les está recordando Pablo a estas personas en Corinto. Y luego les dice, ¿o no sabéis
¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos de nosotros mismos. Nosotros, por el contrario, somos el templo del Espíritu Santo y hemos sido comprados por precio, y ese precio que se pagó es muy alto. Fue un valor muy alto. Fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no debería ni siquiera considerarlo, atreverse a usar el cuerpo como le plazca. No, mis hermanos, si está luchando con esto, arrepiéntase y busca el perdón de Dios. Si usted todavía cree que ser más hombre es ser más gigolo, cambie de idea. Eso no es más hombre. Si usted es mujer, dirá, bueno, a mí no me toca. Bueno, puede que esté sufriendo lo mismo, porque el pecado sexual no es exclusivo de los hombres. Arrepiéntase y busque el perdón de Dios. Primera Timoteo 6, versículo 10 dice esto: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pablo nos está dejando claro acá que el problema no es el dinero en sí. El problema de una persona es el amor al dinero. El amor al dinero. Ese es el problema. No hay nada malo con el dinero. El problema es amar el dinero y lo que esto trae. Además, hay que tener en cuenta que una persona que ama el dinero normalmente tiene malas prácticas. Malas prácticas, es decir, comete pecados para obtener más y más dinero. Una persona que ama el dinero no es generosa. Ve a una persona en necesidad y no le da a esa persona, no le ayuda a esa persona simplemente porque ama el dinero. Inclusive puede llegar a pensar que está siendo bendecido por Dios porque tiene dinero y entonces puede seguir amando ese dinero. Entonces, el problema no está en el dinero en sí, el problema está en el amor al dinero. Y siempre que Dios tenga un competidor y ese competidor es el dinero, Dios va a corregir ese amor por las cosas materiales de este mundo y no por él, es decir, que va a haber una disciplina. El amor al dinero, nos dice también Eclesiastés, no trae satisfacción. Él dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, todo el tiempo está buscando más y más y más. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Esto, dice el predicador, esto es vanidad. Y es más, además de no saciarse, dice que cuando más y más se tienen, más y más personas dependen del dinero que esa persona está consiguiendo. Dice, cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. En Eclesiastés 5:11. Además, no le permite dormir, le produce ansiedad. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma poco, coma mucho, pero la hartura del rico no le permite dormir. Produce ansiedad, produce dolor. Dice el versículo 13, hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal, inclusive produce dolor. Con malas decisiones se acaban y eso trae tristeza y no es fácil mantenerlo porque una vez que uno muere se va, se acaba, uno no se lleva nada. Dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá yéndose tal como vino. Nada nos llevamos. Entonces, ¿para qué amar el dinero? Sin embargo, más adelante dice, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Es decir, que Dios es el que da el dinero y lo da de diferentes formas a su juicio, y aquel que le da dinero pues es para que se regocije en él inclusive. Entonces, mis hermanos, yo quiero animarles a que
piensen en esto, a que piensen en el amor al dinero, en si usted ama el dinero, porque este amor al dinero es lo que ha llevado a las malas prácticas, inclusive hoy día en las iglesias. Todo este evangelio de la prosperidad es simplemente eso, amor por el dinero. Tanto amor hay por el dinero en estas iglesias que hasta herejías predican, hacen malas prácticas o pecan en contra de otras personas, se aprovechan de las personas en necesidad, todo con el propósito de enriquecerse. ¿Y por qué se llega allá? Porque no se está contento con lo que se tiene, de lo que el mismo Pablo nos habla en Filipenses 4. Dios es bueno y Dios da todo lo necesario. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero todo es dado de Dios. Entonces simplemente tenga poco, tenga mucho, agradézcale a Dios lo que Dios le ha dado y no ame el dinero. Hay que tener cuidado porque es muy fácil amar el dinero y poner la confianza en el dinero y tener un deseo por las cosas materiales. No hay sea que de pronto escuchemos las palabras de Dios, esas mismas palabras que le habló al granjero que estaba construyendo un granero mucho más grande y le dijo: no sea tonto, cuide su corazón de ese amor al dinero.